¿Cómo guardar un documento en Word? Vamos a suponer que ya tenemos un texto digitado. Entonces vamos a dar clic aquí en archivo y damos clic en guardar. En este caso, como tengo Office 2013, me aparece esta ventana. Cuando hablamos de versiones anteriores, vamos a llegar directamente al explorador de Windows. Entonces, ¿qué debo hacer aquí? Simplemente escojo la carpeta donde quiero guardar mi documento. En este caso voy a darle clic aquí que sea en la carpeta documentos y miren, ya aparece aquí el explorador de Windows. Esta es la ventana que les digo que les va a aparecer directamente cuando den clic en guardar, si estamos hablando de Word 2010 o versiones anteriores. Quiero que observen algo. Yo seleccioné la carpeta documentos y aquí en mi ruta dice que estoy en la carpeta documentos. En el nombre del archivo, miren que dice aspectos éticos y legales de la seguridad informática. ¿Por qué? Porque ese era el primer párrafo que yo tenía escrito en mi documento. Entonces Word coge por defecto las primeras palabras y ese es el nombre que le asigna. En caso tal de que yo le diga guardar ahí de una vez, él le va a dar ese nombre a mi documento, pero no, yo debo asignarle un nombre. Como aquí está de color azul, está listo para que yo escriba un nombre. Vamos a decirle que este archivo se va a llamar repaso 1. Finalmente damos clic aquí en guardar. Observen algo. Acá antes decía repaso, documento 1, ahora dice repaso 1. ¿Por qué? Porque acabamos de asignarle un nombre a nuestro archivo. Veamos, voy a cerrar este archivo. Vamos a dar clic aquí en archivo cerrar. Si digo archivo cerrar, él cierra el documento, pero no cierra el programa. Voy a dar clic en esa flecha para irme atrás, o lo puedo hacer con la tecla escape. Si yo doy clic aquí, él cierra automáticamente el programa, es decir, cierra el archivo repaso 1, pero también cierra el programa Word. Entonces vamos a dar clic aquí en archivo para cerrar solamente ese documento. Entonces miren, estamos en el programa, pero el archivo repaso 1 se cerró. Veamos cómo abrir un documento. Damos clic en archivo y damos clic aquí en abrir. Observen que él aquí me muestra una lista de los últimos archivos que he trabajado, es decir, los documentos recientes. En este caso me dice repaso 1. Si yo doy clic aquí, él automáticamente abre ese archivo. Vamos a ver otra forma de hacerlo. Vamos a cerrar este documento, archivo cerrar. Listo. Entonces vamos a abrir nuevamente el documento, archivo, y observen que aquí él me muestra los últimos documentos. Voy a dar un clic sostenido y me voy a desplazar hasta el final. Ahí me muestra toda la lista de los documentos que he abierto. Pero yo puedo seleccionar la carpeta o la ruta donde se encuentre mi documento. Entonces voy a dar clic aquí en equipo y observen que yo puedo ir y decirle aquí examinar. Entonces me lleva a mi explorador de Windows, me ubico en la carpeta documentos, doy un clic y acá voy a buscar mi archivo que se llama repaso 1. Estoy explicando simplemente otra forma de hacerlo, en caso tal de que ese archivo lo hayamos trabajado hace mucho tiempo y ya no esté dentro de la lista de recientes. Voy a dar un clic aquí para desplegarme hacia abajo y encuentro mi archivo repaso 1. Entonces voy a darle doble clic 1, 2 y observen que ya abrió el documento. ¿Cómo imprimir un documento? Damos clic en archivo, damos clic en imprimir y aquí nos aparecen unas opciones. Observen que aquí aparece una impresora. Dice que la impresora que tengo instalada en este momento es la Hewlett Packard 1020. Si doy un clic aquí en este triangulito, me va a desplegar otras impresoras. Basta con seleccionar la impresora y finalmente dar clic en imprimir. Por acá tengo el número de copias que quiero imprimir de ese documento. Si doy clic en esta flecha,
empiezan a aumentar las copias, o si doy clic acá, disminuye. Puedo también dar un clic allí y escribir el número de copias, 50 copias. Entonces, si doy aquí imprimir, él va a imprimir 50 copias de ese documento. Voy a dejarlo nuevamente en una copia. Cuando tenemos impresoras duplex, es decir, impresoras que imprimen por las dos caras, de la hoja, pues simplemente aquí podemos decir, damos un clic y le decimos imprimir a doble cara. En el caso de que nuestro archivo tenga varias hojas y queramos imprimir unas hojas específicas, lo podemos hacer de varias formas. Por ejemplo, quiero imprimir la hoja 1, la hoja 5, y la hoja 15. Es un ejemplo, ¿no? Suponemos que nuestro documento tiene varias hojas. Entonces él va a imprimir solamente esas 3 hojas. Veamos otra forma. Voy a imprimir desde la hoja 1, raya 3, es decir, me va a imprimir desde la hoja 1 hasta la 3. Entonces va a imprimir la hoja 1, la 2 y la 3. Si yo quiero hasta la hoja 5, pues serían la hoja 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, otra opción importante de acá es el tamaño de papel. Vemos que aquí dice carta, doy un clic y aquí aparecen diferentes tamaños de papel. Pero eso lo vamos a abordar más adelante. Las márgenes también es un tema que vamos a tratar más adelante. Por ahora vamos a dejar todo como está. Y finalmente daríamos clic aquí en imprimir para que vaya e imprima nuestro documento. Bueno, vamos a dar clic aquí para irnos atrás. Ya vimos cómo abrimos un documento y vimos algunas otras opciones. Si quiero crear un archivo nuevo, lo puedo hacer de varias formas. Si miro aquí en esta barra, tengo un icono que tiene el nombre de nuevo. Entonces puedo dar un clic allí y observen que me abre un documento nuevo y en blanco. Y aquí el nombre del archivo aparece como documento 2. Entonces, si acerco mi cursor acá, me dice que tengo 2 documentos, un archivo que se llama repaso 1 y otro archivo que se llama documento 2. Voy a desplazar el cursor sobre documento 2 y voy a dar clic aquí para cerrarlo. Pues miren que ya tengo solo un documento. Veamos otra forma de abrir un archivo nuevo. Solamente damos clic aquí en archivo y damos clic aquí en nuevo. Entonces dice documento en blanco, doble clic y hace exactamente lo mismo. Hagamos lo mismo que hicimos ahora. Bajo el cursor y tengo 2 documentos. Repaso 1 y documento 3. Voy a cerrar documento 3. Bueno, hasta aquí hemos aprendido cómo abrir un archivo nuevo, cómo guardarlo, cómo cerrar el archivo, cómo cerrar el programa y cómo abrir documentos existentes.